Los discípulos lo despertaron a Jesús, le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Hoy el Señor nos hace a nosotros, los que tenemos fe en Él, los que hemos buscado a Él, pero cuando nos viene una tormenta y nos hace esta pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no me conoce? Yo estoy aquí con ustedes. Hoy el Evangelio nos habla claramente en nuestras vidas en esta mañana. Encontramos en San Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al 27, dice: en aquel tiempo Jesús subió en una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él, estando dormido, los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y dio una orden terminante a los vientos y el mar. Sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien está los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy narra algo maravilloso, pero también un reclamo. Maravilloso porque nos llega una calma, nos da una calma cuando se nos acaba la tormenta, cuando llega la felicidad, pero que también nos reclama: ¿por qué tenemos miedo? Yo estoy aquí. Jesús está siempre con nosotros. Cuando subió a la barca, Jesús está ahí. La barca es la iglesia. En la iglesia está siempre el Señor, porque dijo: yo estaré con ustedes todo el tiempo, y los ha cumplido esta promesa. Entonces, pero cuando nosotros tenemos problema, nos olvidamos de Él. Pero en este caso, los cristianos, los que ya están sirviendo al Señor, también les hace reclamar. Porque los discípulos, sabiendo que conocían, estando con Jesús, sin embargo, tuvieron miedo. Y dice otra versión: cobardes, hombres de poca fe. Porque la cobardía, muchas veces nosotros nos sentimos enflaquecidos cuando la tormenta, cuando las dificultades, cuando los problemas se nos acerca. Puede ser que tú tienes fe, pero los que están alrededor tuyo te indican muchas cosas, como que la fe viene para abajo, como que la fe se debilita. Por ejemplo, en esta tormenta que estaba pasando nosotros en el COVID-19, cuando dijeron todas las iglesias tienen que estar cerradas por la orden del Estado o del gobierno, ¿qué hicieron los sacerdotes, los obispos? Cerraron la iglesia. Pero después se calmó las cosas. Ahora hay un miedo, hay un temor, porque tengo que poner una mascarilla, porque hay mucha gente, o porque tengo que recibir la comunión en la mano, porque me puede contaminar. Hombres y mujeres de poca fe. ¿Acaso no es el Señor el que tú recibes, el que te hizo, el que tiene el milagro, el que te da la vida? ¿No es más que el dueño de la vida? ¿Por qué tienes miedo? A pesar de que recibimos a Jesús. Los sacerdotes celebraban la Eucaristía con mascarilla, estando lejos, hombres de poca fe. Yo tenía temor, me vestí como astronauta para que no me contaminara. Soy de poca fe. Eso nos da a entender que somos débiles, pero tenemos que pedir al Señor para que nos aumente la fe. A Jesús no le gusta que nosotros le gritemos, mas Él quiere que le adoremos. Lo adoremos con una fe sincera, porque cuando venga una tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él.
Él hará los milagros. Un día a mí me agarraron los ladrones y me llevaron en un lugar muy difícil para morir con la pistola en la cabeza. Yo confiaba y confío en el Señor, porque es el único medio que tenía yo con que tengo que tener confianza. Y le dije al maleante que tenía la pistola en la cabeza, y yo le dije, yo quiero orar por usted, porque algún día el Señor le va a renovar su mente y su corazón, y va a ser arrepentido, porque el mal que usted tiene ahora, ese le hace fuerza, pero el Señor es el Dios. Entonces se me quedó viendo mucho, hablas, cállate o te mueras. Yo extendí la mano y le puse la mano encima, no tan encima, sino que un poquito alejado, y le dije, Señor, te pido que tú no tomas en cuenta el pecado de este varón, sino que se arrepienta algún día, porque eso no es bueno. En tu nombre te pido, Señor, amén y amén. Y en el momento me dijo el Señor no te preocupes por tus cosas. El camión te voy a decir dónde lo voy a dejar, dónde lo vamos a dejar. Pero yo confiaba mucho en el Señor, que a quién tengo que confiar. Pero antes de eso le dije al Señor, Señor, encárgate de mi familia, de mi esposa. Pero si tú permitas que este hombre me quite la vida, pero si no, yo te seguiré, Señor. Y por eso sigo proclamando este evangelio tan bonito que el Señor nos hace pensar hoy. Por eso te invito a ti, que ya estás crecido en el Señor, confía siempre en el Señor. Sé que nuestra fe, sé que somos débiles, somos hombres sensibles, tenemos miedo a la muerte cuando se nos acerca la tormenta, pero confiando en el Señor llegará la tormenta, llegará una gran paz, como dice el Señor. Se levantó las manos y calmó la tempestad y el mar, el viento. Pero los discípulos todavía se quedaron preguntando, ¿qué es esto? Hasta los vientos y el mar los obedece. Porque el Señor es maravilloso, el Señor es el dueño de la vida. Pero muchas veces nuestra fe es tan chiquita, no entendemos lo que pasa. Por eso, hermanos, sabiendo que Pedro que era y que es un discípulo amado del Señor, creyendo, y le dijo, ¿se acuerda cuando le dijo al Señor en San Mateo 16, 18? Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, cuando lo vieron caminando sobre las aguas, se asustaron. Es un fantasma. Encontramos en el Evangelio también en San Mateo 14, 30 y 28, pero quiero leer el texto y el contexto para poder llegar a entender por qué Pedro tuvo también miedo siendo discípulos. ¿Por qué nosotros no vamos a tener miedo? Sí, tenemos miedo, pero ¿qué tenemos que aferrar en el Señor? Recibimos la instrucción del Señor que Él nos reclama. ¿Por qué tienes miedo? Dice el Evangelio en el versículo 25, dice, antes de amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, ¿es un fantasma? Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro, baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? Es normal que el hombre en las dificultades tiene miedo, pero el Señor nos da la confianza que Él es el que nos salva. A Él tenemos que ir a despertar, a Él tenemos que ir a gritar, a pesar de que la respuesta de Jesús: cobardes, ¿por qué tienen miedo? En San Juan 14:1 en adelante: no tengan miedo, confíen en mí, que en la casa de mi Padre hay mucho lugar. Eso es lo que tenemos que escuchar, la voz del Señor en nuestros oídos, para que nuestra fe llegue al corazón, para que nuestra fe sale cosas buenas, para que la fe crezca en nosotros y creerle en Él. Porque en este tiempo, ¿qué hace la gente cuando tiene algún problema, alguna enfermedad? ¿Qué hace? Buscan al médico primero, buscan una ayuda a la bruja, o refugiarse en un vicio, porque piense que ahí está la solución. No, Jesús está en la barca siempre. La barca es la iglesia. Debemos buscar a Él en la iglesia, en el sagrario, porque ahí está el Señor. No tengamos que ser cobardes. También tenemos que anunciar al Señor tal como dice el Evangelio. No tengamos miedo a los hombres, más bien busquemos al Señor. Durante esta semana, el domingo, precisamente la lectura, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que llevar la cruz. Tenemos que dejar padre y madre buscando al Señor para tener fe. Tenemos que estar seguros que Jesús es nuestro camino para llegar al cielo, pero tenemos que pasar tormenta y tenemos que anunciar y tenemos que servir de primera. ¿Por qué? Porque el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Queridos hermanos, Jesús nos reclama: ¿por qué tienes miedo en la tormenta? Él te da la calma. Él conoce que estás padeciendo y luego te da una solución rápida en la vida. A Pedro le dijo: hombre de poca fe. Y seguramente a mí me dice hoy: Jorge, de poca fe. A ti también te puede decir: mujer, niño, joven de poca fe. Busca a Él. Busca a Él. Él es la paz. De Él viene toda clase de bendiciones. Lo estoy grabando en este video en un lugar porque ya es el momento de ir a trabajar. Entonces lo hago con todo el amor de mi corazón para que algún día usted escuche esta reflexión. Dios los bendiga.